tenemos un tema que yo creo que a todos nos toca de cerca, que es el Dios proveedor. En mi historia personal, siempre he dicho que antes de llegar a España yo decía que conocía a Dios. Ya en Venezuela yo era cristiano, pero bueno, yo estaba en una zona de confort bastante cómoda. Entonces, claro, yo conocía a Dios, a un Dios muy cómodo también. Sí, uno servía en la iglesia, uno ayudaba y tal, pero bueno, uno tenía todo más o menos cubierto. De pronto Dios te llama y te dice, vámonos para España, porque bueno, vamos a estudiar y tal, y nos vamos a crecer y tal, y de pronto una cosa va llevando a la otra y te vas quedando y tal, y resulta que bueno, aquí en España te empiezan a mover un poco el suelo. Y siempre digo que en Venezuela yo conocía a Dios, yo, mi familia conocíamos a Dios, en España probamos a Dios. Fácil, bueno, no fue fácil, no fue cómodo, pero hemos probado a Dios. Entonces ya las cosas empiezan a cambiar un poco la visión de lo que es conocer y decir que uno cree a Dios a otra cosa de creer realmente en el Dios que uno dice creer que está en la Biblia. Esta es mi Biblia, bueno, la de mi hijo. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre ese Dios proveedor que está en la Biblia, del cual muchas veces hemos hablado o han escuchado quizás, y al cual seguramente en alguna oportunidad hemos invocado. Quizás no sabemos bien cuál es el nombre que se le da, pero siempre hemos pedido al Señor, Señor, quiero que me des una bendición o tal bendición, o necesito esto, o necesito lo otro. Hoy vamos a hablar sobre Jehová Jireh, que Dios ve o Dios provee. Y lo primero que quiero que nos llame a la curiosidad, mejor dicho, es que cuando hablamos de Jehová proveerá, la palabra original no tiene que ver con proveer. O sea, está relacionado, sí. Pero la palabra original que usa Abraham, vamos a trabajar sobre los versículos de Génesis 22, versículos 13, 14. Ahora los leemos, no se preocupen. Pero fue más un Dios verá que un Dios va a proveer, nos va a dar algo. Es decir, Abraham en ese momento, si leemos los versículos 13 y 14, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre en aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero si leemos un poco antes del versículo 13, cuando Isaac le pregunta, papá, mira, está todo perfecto, te acompañé, trajimos la leña, trajimos esto, trajimos lo otro, hicimos el altar, pero se te olvida un detalle clave aquí, papá. ¿Y qué vamos a ofrecer aquí? Ahí justo es cuando Abraham dice, Dios verá. Imagínate tú el nivel de confianza que tenía Abraham en ese momento para que su hijo, que estaba entendiendo la escena que estaba pasando, Abraham, la respuesta fue, Dios verá. Entonces aquí tenemos la palabra original en hebreo es, me perdonan los que saben hebreo, yo no, raja o ra'a o como se pronuncie, y ahí lo tienen escrito en el original. Me prometo la próxima vez a intentar un poco más el hebreo. Esta palabra ra'a significa ver, que eso fue lo que dijo Abraham. Jehová ra'a, me imagino que habrá dicho algo así, o Yahvé ra'a, Dios verá. Entonces en el versículo 14 ya está cuando se bautiza, digamos, el monte, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Ya cuando obviamente, después que efectivamente Dios le provee a Abraham de un cordero. Y aquí en esta historia, ya teniendo esta introducción, quiero que veamos varias cosas clave. Lo primero es que, si es verdad, ya conocemos el final de la historia,
que Abraham no tuvo que ofrecer o matar o dar como ofrenda a su hijo, a su único hijo, al hijo de su corazón, al que él tanto había anhelado. Ya nosotros nos quedamos tranquilos con esta historia porque ya sabemos el final, así es muy fácil. Pero imagínense en ese momento. Entonces, ¿qué tal si yo les digo que para esperar la provisión de Dios, Dios generalmente entonces nos va a pedir algo primero? Aquí ya empezamos a ponerle un poco de matices a Dios, ¿no? Bueno, pues ese Dios sí es malo, ese Dios de los cristianos sí es malo. Si Él sabe que yo estoy en una necesidad, me va a pedir, pero ¿qué le puedo dar yo a Él? Si Él es el dueño de todo, ¿y qué puedo darle yo a Dios que Él pueda necesitar de mí? Pues fíjense ustedes que en el mismo capítulo de Génesis, si analizamos un poco quién era Abraham y si encerramos la provisión de Dios en la provisión material, en Génesis 13:2 lo dice claramente y dice, y Abraham era riquísimo, no es que era más o menos rico, no es que tenía algo, no era clase media un poquito alta, no. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Con lo cual podemos decir que Abraham tenía todo cubierto. La necesidad física la tenía cubierta. Entonces, punto 1. Dios nos puede pedir algo antes de darnos lo que necesitamos. Y 2, la provisión de Dios no se encierra únicamente en lo material, en lo que nosotros entendemos que necesitamos para subsistir, para vivir, sea trabajo, dinero, lo que sea. Después le ponemos el adjetivo que queramos. Primero y luego vamos a ver un poco cómo fue el proceso de Abraham, pero antes de entrar ahí quiero que veamos esto, fíjense. Primero hay que dar para recibir. ¿Y qué nos puede pedir Dios? Bueno, nos puede pedir tiempo, que después del dinero o antes del dinero o ahí equilibrado con el dinero, creo que es lo que más nos cuesta dar. Por ejemplo, es que yo quiero que el Señor me dé, qué sé yo, para servir en una iglesia, ¿vale? Yo te lo doy, pero ¿y el tiempo suyo dónde está? ¿De dónde va a salir? ¿Está dispuesto a darlo? Porque si no me lo das, yo no te puedo dar esto. También tenemos esfuerzo, porque claro, volvemos. Generalmente tenemos la tendencia a pensar que, y ponemos el caso de la iglesia, tenemos la tendencia a pensar que cuando venimos a la iglesia vemos todo bonito con el aire acondicionado, nos sentamos tranquilitos, nos reciben ahí, cuando hay Santa Cena hay gente que nos pasa el pancito con el vino y tal, y todo perfecto. Claro, detrás de eso hay un trabajo, para que cuando usted llegue aquí, usted llegue cómodamente, se pueda sentar tranquilamente, pueda disfrutar del servicio tranquilamente. Hay alguien que preparó la predicación, hay alguien que lo recibió, hay alguien que cortó el pan, que sirvió el vino, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que Dios también nos puede pedir esfuerzo. ¿Y cuántas veces en la Biblia está escrito, esfuérzate y sé valiente? No está escrito, yo te doy para que te esfuerces. Está escrito, esfuérzate y sé valiente. No perdamos el hilo conductor de las palabras, porque a veces es muy fácil pensar que a mí Dios primero me va a dar algo para que yo me esfuerce. Y no, aquí nos dice que nos esforcemos. Luego nos prueba la fe, nos pone pruebas. Y aquí, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 22 que estamos estudiando, podemos ver que la palabra es clara cuando dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. No fue que lo llamó y le dijo, mira, ven acá, vamos a intentar acordar tú y yo algo. No. No fue que Dios fue tibio. No. Dice que Dios probó a Abraham. Y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. 2 claves. 1, está la prueba. 2, la respuesta. Luego también Dios nos puede, en las pruebas, ya nos ha dicho a lo largo y cada vez que leemos la Biblia, vemos cómo hay pasajes de que el Señor nos ha aprobado a tal o ha aprobado a cual,
o cuántas veces nosotros nos hemos sentido que hemos estado en pruebas, sea cual sea la prueba. No le ponga el tipo de prueba, porque a lo mejor lo que para mí puede ser una prueba muy fácil, a lo mejor para otra persona puede ser muy difícil o al revés. Entonces, no quiero que pongamos en balance de pruebas. Lo que quiero es que pongamos en contexto las pruebas. Y en Santiago 1 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, volvemos, que nos pone pruebas para testar, para hacer un testing de nuestra fe, produce paciencia y tal, y tal, y tal, y tal. Entonces, con esto en mente, quiero que vayamos y veamos un poco, analicemos los pasos de Abraham. Primero, Dios prueba a Abraham, ¿sí o no? Estamos conscientes de que no fue tampoco quizás algo donde Abraham decidió, yo quiero. No. Primero fue la llamada de Dios y después él dijo, aquí estoy. Pero Dios lo llamó y lo probó. Lo segundo, claro, ven acá, vamos a poner en contexto esto rápidamente. Cuando dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y este le dijo, heme aquí, en ese momento Abraham no sabía que la prueba iba a ser, dame tu hijo. Pero el corazón de Abraham estaba, heme aquí. Segundo, Abraham pasa la prueba. ¿Por qué pasa la prueba? Porque fíjense que en el versículo 16 y 17 dice, que lo tenemos por aquí, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y tal. Es decir, Abraham pasa la prueba, pero fíjense que antes de pasar la prueba, estaba Abraham atravesándola, enterándose de que su prueba era entregar a su hijo. Y vamos a ver un poco cómo fue la actitud y la acción de Abraham. Porque si analizamos, cuando le dice Dios, en el versículo 2 le dice, y dijo, toma tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Imagínense, además porque Dios le hace la descripción de lo que significaba ese hijo para él. Tu hijo, tu único hijo, ese hijo al que tú amas. Ve y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Pregunto, ¿ustedes creen que ahí Abraham habrá dicho, wow, Dios, qué prueba tan bonita, gracias? Yo creo que no habrá pasado por la mente y por el corazón de Abraham un sentimiento de agradecimiento con el Señor en ese momento, después que el Señor le revela que la prueba es su hijo. Y Abraham, ¿qué hizo? En el versículo 3, se levantó muy de mañana, es decir, no nos cuentan aquí que Abraham tuvo reproches y dijo, Señor, ¿por qué tú me haces esto? Porque Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo he sido tan bueno, si yo mira todo lo que he hecho por ti. Abraham seguramente con un corazón entristecido, porque después que sabe lo que le toca hacer, Abraham se levanta muy de mañana y enalbardó a su asno y tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es decir, Abraham en ningún momento se opuso a la prueba de Dios. Abraham dijo, bueno, yo me imagino que en ese momento Abraham estaría pensando, Dios verá. Desde ahí ya estaría diciendo, Dios algo tiene que hacer. Yo no sé qué va a hacer ni cómo lo va a hacer, pero Dios algo va a hacer. Lo importante de esto es que Abraham, en esa prueba, y lo que quiero que nos llevemos y tengamos claro es que analicemos un poco y reflexionemos un poco sobre cómo actuamos nosotros cuando sentimos que Dios nos está probando. Y comparemos con Abraham. Obviamente, sí, Abraham es un padre de la fe, tal. Sí, lo que usted quiera. Pero pongamos las dos cosas en cuestión. 3, la prueba de Abraham no era solo para Abraham. ¿Por qué no era solo para Abraham? ¿Quién más está involucrado en ese cuento? Isaac. Dicen algunos teólogos que Isaac hay algunos que dicen que tenía 16 años cuando ocurrió esto. Hay unos que decían que ya tenía sobre los 30 años, pero sea cual sea la edad, ya sea adolescente o ya sea una persona adulta de 30, bueno, sigue siendo adolescente de 30 y pico de años, no nos preocupemos por eso.
sigue siendo muy adolescente, un adolescente un poco más adolescente, Isaac ya tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. Es decir, no era un bebecito que él no entendía qué pasaba, él sencillamente cogía, tanto así que hay un dato revelador que nos dice que Abraham le dio a Isaac la leña para que cogiera leña. Es decir, ya por ahí nos dice que Abraham no era un pobre niñito pequeñito que no podía cargar leña. No, ya nos dice que era un tipo grande. Y como era un tipo grande, era un tipo que entendía lo que estaba ocurriendo. Y tan revelador es que en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes, a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Imagínense ustedes un tipo de 20 años, para poner ahí un promedio. 20 años que el papá le diga, acuéstese aquí. Y le empieza a poner toda la leña encima. ¿Qué pasaría por la mente de Isaac en ese momento? Y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham. Volvemos al punto clave de Isaac sabía qué estaba pasando. Y dice, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Claro, porque Isaac dice, ¿yo? O sea, el cordero soy yo. Pues tú me trajiste aquí, me dijiste que viniéramos y tal, pero todo perfecto, yo te acompañé y vine contigo. Bien, y también quiero ofrecer el sacrificio, pero ¿y dónde está el cordero? Y aquí es donde viene la parte de Abraham le dice, bueno, Dios verá. Pero qué fuerte esa escena. O sea, lo que quiero es poner en contexto la escena. Y 4, no se trataba de Abraham únicamente. O mejor dicho, no se trataba de Abraham específicamente. Ni siquiera se trataba de Abraham y de Isaac. Porque también nos dice que Isaac, a pesar de que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, Isaac no fue que se paró y dijo, no, papá, tú estás loco, yo aquí no me quedo, me vas a quemar a mí porque no te quemas. No. Isaac fue obediente también. Hubo obediencia de parte de Abraham con el llamado del Señor, pero hubo obediencia de parte de Isaac con su padre. Porque tampoco nos dice que Abraham le haya hablado con Isaac diciéndole, mira, hijo, lo que pasa es que Jehová me ha revelado que te tenemos que sacrificar. No, tampoco hubo una conversación, es decir, hubo una obediencia ciega, una obediencia fiel. Pero si nos vamos un poco más adelante, volvemos al versículo 16 y 17, que dice, y dijo, ¿quién lo dice? Bueno, si nos vamos desde el 15, dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Es decir, ya hay un tercer personaje aquí involucrado, el ángel de Jehová. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, ya tenemos otro personaje aquí, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y . Bueno, clave. No se trataba de Abraham. Abraham era el instrumento para que Dios demostrara su poder. Entonces aquí tenemos que ver que las pruebas para la provisión ya no las debemos ver como una prueba, es que Dios mío, que tú eres conmigo, te has portado mal, Dios, o Señor, ¿qué te he hecho yo? No, quizás somos instrumentos para demostrar el poder de Dios. ¿Dios necesitaba a Abraham para esto? Bueno, pongámonos un poco haciendo hipótesis. El poder de Dios, si Abraham se hubiese rehusado, hubiese usado a otro. Ya está. Posiblemente sí. Pero lo importante aquí es que no se trataba de Abraham, no se trataba de Isaac, se trataba del poder de Dios. ¿Que es una prueba muy dura? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Eso no, aquí no lo vamos a discutir. Entonces, viendo todo esto, ¿qué nos provee Dios? Porque muchas veces, y volvemos al inicio, Esteban lo cantaba ahora en la canción de Proveedor, que decía, tú provees mi necesidad. Es decir, yo quiero el iPhone 17. Yo lo puedo querer. Ahora,
yo realmente lo necesito. Dios me lo puede dar, sin duda alguna, que es un iPhone 17 para el Señor. Nada, toma, ahí se cayó, cógelo. Pero, sinceramente, no es algo, Dios no nos va a proveer de lo que queremos. A lo mejor sí. Quizás hay cosas que nosotros le pedimos al Señor que Él se regocija en dárnoslo tal cual como se lo pedimos. Pero Él seguro nos va a proveer de lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver un poco 3 dimensiones básicas de cómo podemos entender qué provee Dios. Si nos vamos a la dimensión físico-material, esta es la más fácil de identificar porque es el iPhone 17, bueno, 17, 16, no sé por cuál va, pero el más nuevo, el iPhone, o la casa nueva, o el coche nuevo, o es que, Señor, mira, yo quiero ese chorizo que me enviaste de Maná, yo quiero un buen chuletón. Esa necesidad física es muy fácil de identificarla, pero es la que más nos tuerce la mirada. Porque como es la que más rápido identificamos, es a la que más rápido ponemos nuestra mirada y fijamos nuestra mente. Si nos vamos en Mateo 6:31, que lo tengo por aquí, que dice, es muy revelador este versículo, porque a veces uno está pidiendo tantas cosas como que si Dios no sabe que necesitamos cosas. O sea, Dios sabe en el mundo en que vivimos, Dios sabe que necesitamos el dinero para poder vivir en una sociedad donde todo se mueve con dinero. Bueno, está bien, normal. O sea, Dios lo sabe. Entonces dice en el versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Fíjense que está hablando de cosas netamente físicas, materiales. ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Es decir, Dios sabe que tenemos necesidad de ropa, de comida, de bebida, todas las cosas que necesitamos básicas para vivir. Luego, tenemos la provisión emocional, mental. Aquí intentando poner un poco de contexto en el asunto. Esto me recuerda ayer, justamente viendo las noticias de los incendios. Estaban entrevistando a un señor que lo habían evacuado de su casa ahí en el pueblo donde vivía, no sé qué pueblo era, y se lo llevaron a un pabellón de estos deportivos. Y el señor tenía una cara de tranquilidad que yo decía, bueno, qué envidia. Imagínate, si yo no voy al mercado un día, siento que falta la comida y a este señor se le está quemando la casa literalmente. Y el señor lo entrevistan y dice, bueno, no riéndose, pero sí con una sensación de tranquilidad y dice, bueno, no, estamos bien, estamos tranquilos, a ver, gracias a Dios tenemos un pabellón donde estar. Porque si no existiese un pabellón como este, pues bueno, a lo mejor estaríamos en plena calle. O quién sabe dónde estaríamos. Pero bueno, estamos aquí esperando que los bomberos o que la UME nos diga que controlar, claro que queremos que controlen la situación. Porque bueno, no queremos que se nos queme la casa. Pero bueno, si se quema, ya tenemos un plan B que vamos a casa de mi hija en Madrid. Y yo decía, pero qué tranquilidad, Señor. Provéeme de esa paz a mí. Porque a veces uno tiene un mínimo problema y siente que se le vino el mundo encima. Y esta gente que tiene un problema serio, muy real, donde depende su vida, con aquella tranquilidad. ¿Fueron todos así? Por supuesto que no todos reaccionaron así, pero en este particular me llamó mucho la atención. Entonces Dios nos va a proveer de esa paz que está en Filipenses 4:6, que dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sobre esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, Dios sabe que en muchas ocasiones o siempre necesitamos paz. Esa paz, la única persona que nos las puede dar es Dios. No nos las da el chuletón de ternera que nos vamos a comer o la mejor botella de vino que nos vamos a beber o la mejor ropa que nos vamos a poner. Solo Dios nos puede dar esa paz.
Y de esa paz, eso también es una parte de la provisión de Dios. Luego tenemos la sabiduría. En Santiago 1:5, el que esté falto de sabiduría, pídala. ¿Y qué pasará si usted la pide? Se le va a dar. Por ahí lo dijeron, se le va a dar. O sea, no es que Dios dice, pídala que yo veo si se la doy o no. No, hay una promesa, pídala que se le dará. Luego tenemos solución a los problemas. En 1 Corintios, si alguien lo tiene para que lo leamos, que también es interesante esa. Uh-huh. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Perfecto. Amén. Es decir, Dios sabe que vamos a ser tentados, sabe que vamos a estar en problemas, pero Él nos promete que nos va a dar la salida. Ahora, ¿cómo es la salida? ¿Cómo es la solución al problema? Yo no lo sé. Yo no soy Dios. Aquí el único que les dijo, que les vendió la moto diciendo que yo les venía a dar las claves del éxito fue Andrés. Yo únicamente les puedo decir es que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. Y luego tenemos la otra parte de la dimensión espiritual, que es de la dimensión de la provisión, que es la más importante. Que está en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor provisión que nosotros podemos anhelar. Esa es la mayor provisión que Dios o mejor dicho, la mejor provisión que Dios nos puede dar. Porque todo lo demás es perecedero. La mejor casa que nos pueda dar, el mejor coche que nos pueda dar, la mejor ropa, la ternera, el vino, lo que sea. Todo eso va a pasar. Pero la vida eterna es eso, es eterna. Y para eso fue el sacrificio que hizo Dios enviando a su Hijo al mundo para morir por el perdón de nuestros pecados, reconciliarnos con Él y darnos vida eterna. Si no, Dios no hubiese, si esa no fuera lo más importante, ¿ustedes creen que Dios hubiese bajado o enviado a su Hijo para acá a morir por un poco de pecadores que lo único que les importa es la comida, la bebida y la ropa? No, hay algo más allá de eso. Muchísimo más allá, muchísimo más grande. Pero también les digo, no hay nada, absolutamente nada de lo que podamos hacer por nuestras fuerzas, por nuestros medios, en nuestra mente, que pueda garantizar la provisión de Dios. Nada, créanme, no hay nada. Es que inclusive entregando, Dios nos guarde, pero entregando a nuestros hijos, los que somos hijos, tampoco eso nos garantiza nada, porque eso querría decir que nosotros estamos poniendo sobre iguales nuestro sacrificio nuestro sacrificio con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no es así. No es así. Déjeme que le dé esta mala noticia. No hay nada que usted pueda hacer para garantizar la provisión de Dios. Dios nos da cosas, primero, porque es un Dios soberano. Segundo, porque es un Dios bueno. Porque su voluntad es buena, agradable, perfecta, siempre. No a veces, siempre. Incluso, bueno, mis hermanos venezolanos, incluso después de un terremoto que arrasó con una ciudad, incluso en un terremoto que arrasó una ciudad. Incluso con los pueblos que arrasó el fuego, incluso con los pueblos que arrasó el fuego. Yo no sé cuál es el propósito de Dios con esto. No tengo ni la más mínima idea. Yo no vengo aquí a venderle una cosa que no lo sé. Pero decido aferrarme a la fe de que Dios tiene un propósito superior al que yo y mis ojos pueden ver y que mi mente puede entender. Porque mis ojos y mi mente no entienden que un terremoto pueda ser algo bueno. Donde haya tanta gente muerta, aún sea algo bueno. O donde hay gente que se le ha quemado la vida porque construir una casa, su vida, su familia, se les haya quemado y de pronto unas llamas de fuego le arrasen con una vida de esfuerzo y sacrificio. Obviamente mi mente también dice, pero bueno, ¿qué puede haber de bueno ahí? Pero es que yo no soy Dios.
Ninguno de nosotros somos Dios. Con lo cual para nosotros es muy difícil entender por qué Dios permite que estas cosas pasen. Ahora bien, Dios es soberano y su voluntad es buena, agradable y perfecta siempre. Entonces, aquí hay, digamos, cuatro claves del éxito, pero cuatro claves, no para garantizar, porque no quiero decir que esto garantiza, pero sí cuatro claves que nos ayuda a tener la perspectiva correcta de la voluntad de Dios. La primera, fe y confianza. Mientras vamos viendo estas cuatro características, vamos a analizar un poco nuestra vida. Aquí no estoy pidiendo que nadie se pare y nos cuente, pero vaya haciéndolo introspectivamente. Fe y confianza. ¿Cómo vive usted su día a día? O sea, ¿su día a día realmente está basada en la fe y la confianza? Vale, creo que aquí todos van a decir, como estamos en un domingo en la iglesia, claro que sí, aleluya, amén. Claro que sí. Pero ¿en qué está basada nuestra fe y nuestra confianza? En que yo soy muy bueno en lo que hago. Entonces, bueno, yo sé que eso lo puedo resolver facilito y rapidito. Nuestra fe y nuestra confianza está basado en que yo trabajo y me esfuerzo mucho, y ahí estoy. O realmente nuestra fe y nuestra confianza está puesta y nuestros ojos están puestos realmente en quien nos da la fuerza, la capacidad, la habilidad para lograr que las cosas se nos hagan más o menos fáciles, incluso si son difíciles. Entonces, si miramos la actitud de Abraham en el versículo, ese que está ahí en el versículo 20, en el capítulo 22, 3 y en el versículo 8, lo voy a buscar un segundo que lo tengo por aquí, que dice en el versículo 3, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus siervos y Punto 1. Abraham no cuestionó, se levantó con dolor, con la pesadumbre en el corazón de que Dios lo que le está pidiendo Dios, pero él se levantó. Entonces ahí podemos ver que hay una confianza. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo. Y si nos vamos al versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá, cuando obviamente Isaac le pregunta, papá, y aquí falta alguien, ¿y el cordero dónde lo vamos a sacar? ¿Qué dijo Abraham? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Es decir, Abraham sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Él podía hacer algo más? No, pero él confiaba. Él tenía fe y confianza en que Dios iba a resolver el problema. También tenemos en Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, muchas veces vamos a pedirle a Dios como el que le va a pedir a un amigo, que es tan falible como usted mismo. Si yo le voy a pedir a otro compañero alguna cosa, tengo que saber que ese compañero tendrá la misma capacidad que tengo yo para resolver el problema o incluso hasta menos. En cambio, si usted se acerca a Dios con esa actitud, bueno, Dios lo que le puede decir, es que ustedes no confían en que yo puedo resolver el problema o en que yo le voy a dar la solución a esto. Entonces, es importante que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Luego tenemos obediencia y fidelidad. Nuevamente está el versículo 3 de Génesis, que vemos cómo Abraham se levantó sin reproches, se levantó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y luego tenemos, ahí Job, que creo que todos conocemos esa historia de Job, claramente un hombre todopoderoso, supermillonario, que de pronto Dios le dijo, véngase, tengo todo conmigo. Y Job lo que dijo fue, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Reflexionemos cuántas veces cuando estamos en esa prueba dura donde nos quitan algo, porque no nos han quitado todo lo que le quitaron a Job, pero cuando nos quitan algo que nos duele, realmente nosotros, ay Señor, gracias, porque tú me diste y tú me quitaste. Con esa tranquilidad probablemente no reaccionamos así. Y en Lucas también, 16:10, que el que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho o en lo más. Y esto refleja es la fidelidad. Para que usted tenga más, tiene que ser fiel en lo poco.
no es al revés. O sea, Dios no es que nos prueba diciendo, aquí tienes todo primero. Si eres fiel aquí, entonces te quito todo aquí. No, es al revés. ¿Vale? Luego tenemos prioridades. Revisemos nuestras prioridades. Las prioridades de nuestra vida. Y un punto clave, el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis. Que lo único que me interesa aquí resaltar es, Abraham oyó la voz del Señor, porque dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, ¿y qué dijo Abraham? Heme aquí. Es decir, el corazón de Abraham estaba puesto donde tenía que estar, con el Señor, con sus errores, con sus aciertos, con sus pecados. Sí, porque Abraham no era un hombre perfecto, pero su corazón estaba con el Señor. Y por eso él oía la voz de Dios, por eso él oía la voluntad del Señor. Y bueno, luego tenemos en Mateo 6:33, que también es muy clave, que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. No es al revés. No es que yo te doy cosas y después busca el reino de Dios. O no es que te doy cosas para que busques el reino de Dios. Es, busca primero el reino de Dios y después todo lo demás te lo voy a dar. Todo lo demás será añadido, como promesa. Pero es que yo busco el reino de Dios, pero todavía no veo el Ferrari puesto allá afuera. No se trata de eso. Volvamos, no encerremos la provisión de Dios en lo material. Y por último tenemos la gratitud y la dependencia. En el versículo 14 del mismo capítulo 22, tenemos que Abraham dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Bueno, fue una ofrenda que realmente Abraham le dio al Señor. Probablemente simbólica, probablemente simbólica, pero el corazón de Abraham había la intención de darle a Dios, de tener esa gratitud con el Señor, que envió al ángel de Jehová a decirle, hey, no toques al muchacho, que él no va a ser el cordero, aquí está el cordero. Y bueno, tenemos luego en Primera de Tesalonicenses que nos dice, dar gracias a Dios en todo. No es en algunas cosas, no es cuando nos vaya bien, no es cuando tengamos el Ferrari parado afuera, no, den gracias a Dios